Buen día. El animal al que le hice el análisis biomecánico fue la ninfa de libélula. Esta es un estado inmaduro de la libélula. Pertenecen al orden Odonata. Odonato proviene del griego odontos, que significa diente, debido a sus piezas bucales bien desarrolladas que son de tipo masticador. Son hemimetabolos, o sea de metamorfosis simple, que no se encierra en cápsula para su metamorfosis, o sin pupa. Debido a esto, no se consideran larvas, ya que no necesitan de este estado para alcanzar su adultez. Habitan en una diversidad de hábitats acuáticos. Se caracterizan por tener tres branquias grandes al final del abdomen y por su aparato bucal altamente modificado. Este forma una máscara especial al momento de atrapar su presa, extendiendo el labio rápidamente hacia adelante, proceso que tarda menos de 3 centésimas de segundo. Igual que su estado adulto, poseen su instinto depredador y sus ojos compuestos que le permiten tener una vista casi de 360 grados. Dependiendo de su especie, pueden vivir en el agua por un periodo prolongado de 3 meses hasta un año antes de su metamorfosis final. Poseen 6 patas para su movilización, que varían de forma dependiendo de la especie. Poseen un par de antenas que le permiten percibir las vibraciones de su presa para ser capturada en el agua. Las ninfas pueden intercambiar gases a través de la superficie de su cuerpo. Dependiendo de la especie, utilizan branquias internas en la cavidad abdominal para obtener oxígeno, llenando y vaciando el abdomen de agua al respirar. La coloración de la ninfa varía según el hábitat. Algunos grupos se especializan en vivir sobre la vegetación acuática, mayormente en las aguas quietas. El labio inferior o máscara varía dependiendo de la especie. Pueden tener una incisión media o pueden carecer de ella. En cuanto a sus antenas, también varían, pero se caracterizan fácilmente por ser largas o por ser cortas. Las ninfas de las libélulas, a diferencia de los adultos, viven en el agua y se alimentan de pequeños animales acuáticos, incluso renacuajos y alevines de peces. Capturan las presas extendiendo de forma brusca el labio inferior, transformado en una estructura especializada para tal fin que recibe el nombre de máscara y que en reposo permanece doblado bajo la cabeza y el tórax. Las libélulas o adultos depositan los huevos en vegetación aledaña al cuerpo de agua o en sustratos sumergidos, o bien los liberan directamente en el agua. Los adultos son los del estado terrestre y son los encargados de dispersión y reproducción. El estado ninfal es generalmente el de mayor duración. La mayor parte de especies de Odonata pasa más de un año como ninfa antes de transformarse en adulto. Las piezas que componen la parte de la cabeza son las siguientes: la hipofaringe, el palpo labial, la maxila, la mandíbula, el prementón y el postmentón. Internamente, la estructura labial se compone de el músculo flexor, el músculo tensor, charnela y la membrana articular. Por sí solos, los músculos del labio inferior de la ninfa no poseen la fuerza suficiente para desplegar la máscara en toda su extensión. La energía extraordinaria que se precisa se obtiene gracias al aumento local de la presión de la sangre o hemolinfa. Cuando la máscara está en reposo, la musculatura mantiene la sangre bajo presión. Cuando la musculatura empieza a extender la máscara, la sangre liberada se precipita hacia las membranas articulares, o sea, la charnela, aumentando la presión y colaborando al movimiento del labio. Tanto los adultos como las ninfas son depredadores voraces, incluso caníbales. Las presas son en su mayoría invertebrados acuáticos, juveniles de peces y otros organismos acuáticos. En muchos ambientes acuáticos, las ninfas son los depredadores de mayor tamaño, pero a su vez son depredadas por peces y camarones, formando un enlace importante en las redes tróficas. Como depredadores, juegan un papel importante en la dinámica poblacional de sus presas. La presencia de ninfas de Odonata tiene consecuencias directas e indirectas en las presas. De forma directa, las ninfas pueden consumir una fracción importante de las poblaciones de presas, afectando sus densidades.
Indirectamente, la presencia de odonatos puede modificar la distribución espacial de las presas, limitando el uso de hábitats y la cantidad de tiempo que invierten en alimentarse. Gracias a toda esta información, se realizó el análisis biomecánico del animal para poder generar el movimiento de la mandíbula inferior al momento de cazar. En primera instancia, la máscara cubre las otras piezas bucales. La máscara se puede extender con mucha rapidez para agarrar una presa y acercarla a sus poderosas mandíbulas. El labio consta de dos piezas que se unen articuladamente en una charnela que hace de bisagra. Por encima de la articulación se insertan dos músculos que provocan la flexión y la extensión del labio. La energía necesaria para ello se origina gracias al aumento de la presión sanguínea. Al momento de la liberación, el músculo flexor se relaja y la máscara empieza a extenderse. El ángulo total al que se extiende la máscara es de 30 grados. Al lograr que las membranas articulares aumenten de tamaño, llevan la máscara hasta su máxima extensión. Para la realización del mecanismo se utilizaron elementos de papelería común como lo son cartulina, palo de balso, pitillos y nylon. El mecanismo se realizó con base en el análisis de flexionamiento de la máscara expuesto anteriormente. Se utilizó retazos de MDF para la estructura de soporte del mecanismo, para así asegurar su correcto funcionamiento.